buenos días a todos. Es un auténtico placer para nosotros daros la bienvenida a este primer encuentro de los Diálogos NIRVEL, un espacio que hemos creado con muchísima ilusión, con muchísima dedicación para fomentar el diálogo, el aprendizaje y la colaboración en temas que entendemos que son de gran relevancia a nuestra sociedad. Buenos días, Jorge, por favor. Gracias por acompañarnos. Este es un lugar donde queremos explorar la ciencia, la economía en todas sus dimensiones, la sostenibilidad, la cultura y, por supuesto, muchos otros temas que afectan tanto a nuestra vida cotidiana como al futuro de todos. Este evento en el que estamos esta mañana es tan solo el primero de varios encuentros que vamos a tener a lo largo de este año 2025, en el que vamos a profundizar en distintas áreas de interés para nuestra sociedad. Este año en la Fundación NIRVEL hemos preparado un calendario llenísimo de iniciativas que nos van a permitir abordar estos asuntos y otros desde diferentes perspectivas. Tenemos un plan de salidas al que os queremos invitar ya desde mañana con la Font Roja, un conjunto de 7 eventos que a lo largo del año y abiertos al público lo que pretendemos es dar a conocer mejor nuestro entorno, nuestra naturaleza y nuestro patrimonio. Estos eventos no solo serán una excelente oportunidad para disfrutar de nuestro paisaje, sino también para aprender sobre la biodiversidad, sensibilizarnos sobre la importancia de preservarlo y, sobre todo, contactar con todo lo cercano y lo que nos rodea. La Font Roja es un lugar clave y tenemos la suerte de poder organizar estas actividades con el apoyo de expertos y guías locales. Además, desde la Fundación NIRVEL seguimos comprometidos con muchas otras causas solidarias centradas en el bienestar de nuestra comunidad. Este año, entre otras actividades, seguiremos participando en el Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, un evento deportivo solidario gracias al cual se entrega una beca de investigación contra el cáncer. Esta beca ha sido otorgada al investigador Gregoire Stick de la Fundación Josep Carreras, una de las instituciones más destacadas y que todos conocéis en la lucha contra el cáncer. Este es solo uno de los muchos pasos que damos por la lucha para un mundo más saludable, apoyando la investigación que tiene el poder de cambiar la vida de muchas de las personas. También llevaremos a cabo la Volta als Ponts junto a Rotary Club Alcoi, que representa un acto de unión y de apoyo a nuestra comunidad. No olvidemos nuestra jornada de donación de sangre, una iniciativa vital para contribuir con nuestro granito de arena también a la lucha por la vida. Estas actividades que os acabo de nombrar son solo algunas de las que tenemos preparadas, pero habrá muchas más que nos permitirán involucrarnos aún más en esta nuestra comunidad alcoyana y contribuir a causas que verdaderamente importan. Este año, sin duda, será un año frenético para la Fundación NIRVEL, un año en el que estamos convencidos marcará un antes y un después en nuestra actividad y en las que todos los que nos acompañan en este viaje. El sábado tuvimos el honor de tener el 45 aniversario del reconocimiento de la trayectoria empresarial de NIRVEL Beauty Group y nuestra CEO, Consuelo, nos hablaba de esas personas que nos acompañan en el viaje. Ella nos decía que lo importante no era el viaje ni el destino, sino la compañía. Y la compañía de todas las personas que hoy estáis aquí, para nosotros, para los patronos, para el presidente de la Fundación, para todos, es lo que es el mayor de nuestros tesoros. Es por ello que este año será un año lleno de retos y de oportunidades que generen cambios positivos, momentos de crecimiento, para que nuestra Fundación, como siempre, llegue a todos vosotros. Como siempre, no es la primera vez que nos lanzamos a organizar este tipo de actividades, así que lo que pretendemos es que cada evento tenga un objetivo y que genere un impacto real. Sumemos esfuerzos, contribuyamos a una mejor convivencia y a un entorno más justo y solidario. Uno de los pilares fundamentales de la Fundación NIRVEL es la salud y el bienestar. Y en este ámbito es desde donde despega el espacio Diálogos de la Fundación NIRVEL. Y es aquí donde juega un papel fundamental. La salud es la base para el bienestar de las personas y de las comunidades. Y por eso creemos firmemente que es necesario apoyar la investigación médica y científica y avanzar en tratamientos, terapias y soluciones que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Una de las ponencias más esperadas y la primera de este ciclo es la que tenemos hoy con Lara Sanoguera. Lara es una investigadora de renombre que inaugurará este ciclo con una reflexión
sobre los avances en su campo y el estado de la investigación en España. Su trabajo es un ejemplo absolutamente para todos aquellos que creemos en la ciencia y en la innovación. Lara es además antigua alumna del Colegio de las Esclavas, un centro con el que la Fundación NIRVEL tiene una relación muy especial, ya que organizamos la Milla Solidaria Fundación NIRVEL. Además, sé que es una persona profundamente vinculada en Alcoy, a su ciudad, así como su vida cultural y sus tradiciones. Es una, Lara, de nuestras mejores embajadoras, mostrando con orgullo lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer. Su éxito es una de las muchas muestras de que en España hay un talento increíble y un potencial inmenso en el campo de la investigación. Y para entender mejor el impacto de su trabajo, es importante conocer su impresionante trayectoria académica. Lara comenzó su trayectoria con el grado de Bioquímica en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Valencia. Se graduó en 2016. Después siguió con un máster de investigación y desarrollo en biotecnología y biomedicina, donde adquiere experiencia en instituciones de prestigio como la Clínica IREMA y la Unidad Mixta de Investigación Cerebrovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de la FE en Valencia. En 2017 realiza su trabajo de fin de máster en el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, en el área de cáncer colorectal y nuevos desarrollos terapéuticos. En 2024, Lara obtuvo su doctorado en investigación biomédica con mención cum laude por la Universidad de Valladolid, tras haber sido investigadora predoctoral en el grupo de Splicing y susceptibilidad del cáncer en el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular de Valladolid. A lo largo de su carrera, Lara ha publicado 12 artículos, ha recibido diversos premios y ha destacado por su gran labor divulgativa, participando en medios de comunicación y ofreciendo charlas a estudiantes. Su tesis doctoral se centró en la desregularización del splicing en genes de predisposición al cáncer de mama, dentro del proyecto europeo Bridges. Lara, es un honor tenerte aquí hoy con todos nosotros. Estoy segura de que tu conferencia será inspiradora, una oportunidad invaluable para conocer más sobre el apasionante mundo de la investigación biomédica y, sin más, le cedo la palabra a la excelentísima doctora Lara Sanoguera para que nos hable de los avances en su campo, del futuro de la investigación en España. Y, por favor, Lara, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho Maite, mi nombre es Lara Sanoguera Miralles y estoy encantadísima de estar hoy aquí en los Diálogos de NIRVEL. Gracias de verdad por haberme invitado. En esta charla vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de todos los avances en el campo de la investigación oncológica claves y, como no, también he venido a hablar un poquito de mi libro. Voy a contaros un poquito todos los avances que he logrado en el ámbito de la investigación del cáncer de mama hereditario a lo largo de estos 4 años de investigación. Y, como no, una charla dedicada a la investigación oncológica pues no puede empezar de otra forma que haciéndonos la mítica pregunta, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Seguramente, si os lo pregunto, a la tercera o quinta palabra os diré mal, porque todos empezaréis diciendo, el cáncer es una enfermedad, mal. El cáncer es un conjunto de enfermedades genéticas, todas ellas caracterizadas por tener un origen en común, la aparición de células anormales, células mutantes que tienen la capacidad de crecer y de reproducirse a velocidades completamente descontroladas hasta formar ese tumor. ¿Por qué genética? Porque es una enfermedad que se produce como consecuencia de la acumulación de mutaciones, de cambios genéticos en nuestras células. ¿Y por qué un conjunto de enfermedades? Porque al final el perfil genético de cada tumor va a ser algo único. Sí que es verdad que los tumores pueden presentar ciertas características en común que permita tratarlos de la misma forma, pero al final cada tumor va a ser un ente diferente y va a reaccionar de forma diferente a un mismo tratamiento.
Esto dificulta un poquito hablar de lo que siempre se ha dicho, buscar la cura contra el cáncer. Va a ser muy difícil buscar la cura contra el cáncer. Vamos a tener varios tratamientos que nos van a servir para abarcar distintos tipos de cáncer que presentan distintas características en común. Y entender qué es el cáncer pasa por entender cuáles son sus hallmarks, sus marcas de identidad. ¿Qué es esto? Pues todos los cambios fisiológicos que tiene que adquirir una célula para acabar transformándose en una célula cancerígena. Muchos de ellos ya los conocéis, seguro que habéis oído hablar de la metástasis, esta capacidad que tienen los tumores de migrar y invadir otros tejidos, formando tumores en otras partes del cuerpo. Pero además, estas células tumorales tienen lo que se conoce como potencial replicativo ilimitado. ¿Y esto qué es? Las células normales de nuestro cuerpo, antes de dividirse, necesitan copiar su ADN, replicarlo para que las células hijas, cada una de ellas, reciba pues, una copia del ADN. Lo mismo harán las células hijas y las hijas de las hijas hasta un punto X. ¿Por qué? Porque las células normales tienen lo que se conoce como potencial replicativo limitado. Solo pueden replicarse o copiar su ADN X número de veces. ¿Por qué? Porque al final, cada vez que copiamos el ADN, le estamos dando más oportunidad a las células de meter la pata, de meter algún error y, por tanto, de meter mutaciones que puedan acabar desencadenando un cáncer. En cambio, nuestras células tumorales tienen lo que se conoce como potencial replicativo ilimitado. Ellas pueden dividirse las veces que le dé la gana. Por eso, muchas veces se dice que las células tumorales son inmortales. Por otro lado, estas células son resistentes a lo que se conoce como muerte celular programada o apoptosis. ¿Y esto qué es? Es un mecanismo que está en nuestras células para que cuando las células empiecen a funcionar de forma rara, estas sean eliminadas. Es como un suicidio programado. Las células se eliminan para evitar un mal mayor, para evitar que el cuerpo enferme. Sin embargo, nuestras células tumorales tienen este mecanismo completamente bloqueado. Otra característica interesante es que estas células son capaces de aislarse, ¿no? Y no hacer caso a las señales que les envían las células de alrededor. Las células de alrededor están viendo que algo ahí no está bien, que esas células están un poquito locas y que se están reproduciendo a unas velocidades que no son lo que toca. Entonces venga a enviarles factores para frenar ese crecimiento descontrolado. Pero nuestras células tumorales se ponen los tapones y ya les pueden decir las células de alrededor misa que ellas continúan reproduciéndose a unas velocidades descontroladas. Otro sistema que son capaces de evadir estas células tumorales es nuestro sistema inmunitario. Ya sabéis que nuestro sistema inmunitario está ahí para protegernos frente a virus, bacterias, pero también es capaz de limitar células que están funcionando de forma extraña. Y entonces me diréis, ¿y Lara, y por qué el sistema inmunitario no elimina nuestras células cancerígenas? Pues bueno, porque nuestras células tumorales son mucho más listas. Son unas células camaleónicas, capaces de emitir las mismas señales de paz y de tranquilidad que el resto de células de nuestro cuerpo. Esto hace que el sistema inmunitario no las detecte como algo extraño. Actualmente tenemos unas terapias basadas en la rama de la inmunoterapia que lo que pretenden es quitarle esa capa de invisibilidad a nuestras células tumorales para que el sistema inmunitario las detecte y las destruya. Otra característica interesante es que nuestras células tumorales promueven un ambiente proinflamatorio a su alrededor. Esto lo consiguen llamando a su interior células de sistema inmunitario. Un ambiente proinflamatorio es el que tenemos, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida que se inflama, se enrojece, duele, pues eso es lo que tenemos en un tumor. ¿Por qué? Porque es el ambiente óptimo para que estas células crezcan y se reproduzcan. Curiosamente, este ambiente tumoral, este microambiente tumoral, suele tener un pH ácido. Esta propiedad de los tumores se puede utilizar para liberar de forma dirigida tratamientos en el tumor. ¿Cómo? Pues yo no sé si habéis oído hablar de las nanopartículas, la nanoterapia. Las nanopartículas son partículas muy chiquititas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como nanopartículas de sílice mesoporosa. Son bolitas muy pequeñitas que tienen la superficie llena de agujeritos.
Estos agujeritos, se pueden cargar con un fármaco. Aparte, a posteriori, estos agujeritos los podemos cerrar con una especie de compuerta que solo se abra cuando nosotros queramos. Pues bien, los científicos han diseñado compuertas que solo se abren cuando hay un pH ácido. ¿Esto qué permite? Que una vez tenemos la nanopartícula montada, con el fármaco incorporado y las compuertas incorporadas en la nanopartícula, la metemos en el torrente sanguíneo del paciente, las nanopartículas se van moviendo por todo el cuerpo y cuando llegan al tumor, como hay un cambio de pH, esas compuertas se van a abrir y van a liberar específicamente el tratamiento en el tumor. Eso aumenta muchísimo la eficacia de los tratamientos y reduce los efectos adversos que puede tener un tratamiento oncológico. Y para acabar, otra de las características interesantes es que estas células tumorales, promueven lo que se conoce como angiogénesis. Generan una gran cantidad de vasos sanguíneos a su alrededor. Esto es lógico, estamos hablando de células que están hiperactivadas, que van a necesitar mucha cantidad de nutrientes. ¿Dónde están los nutrientes? En la sangre. Esta propiedad es utilizada por muchos fármacos como la quimioterapia. Ya sabéis que la quimioterapia es una sustancia tóxica, por eso tiene tantísimos efectos secundarios en nuestro cuerpo. Pero sobre todo va a afectar a las células tumorales porque son células que están superactivas, que están tragando todo lo que encuentran por la sangre y por tanto van a recibir más cantidad de toxina que el resto de células de nuestro cuerpo. ¿Y todas estas características para qué? Pues para acabar generando algo como lo que tenéis en la imagen. Como podéis ver, un tumor no es una masa homogénea formada por un único tipo celular, no. Tenemos células tumorales, pero como hemos visto antes, tenemos también células del sistema inmune que están promoviendo este ambiente proinflamatorio. Y además, las propias células tumorales no son idénticas unas entre otras, son muy heterogéneas. ¿Por qué? Como he dicho varias veces, son células que se están dividiendo a unas velocidades descontroladas, que van a copiar, a replicar muchas veces ese ADN para generar células hijas. En ese proceso de copia se van a introducir muchos errores. Además, los sistemas de reparación de errores en el ADN de estas células pues, no son muy eficientes, que digamos. Eso va a hacer que en las siguientes generaciones se vayan acumulando nuevas mutaciones que les pueden dar a esas células tumorales nuevas características, como por ejemplo la resistencia a los fármacos que estamos utilizando para tratar esta enfermedad. Y hasta aquí la tarjeta de presentación de nuestro villano, chungo, ¿eh? La cosa va chunga. Antes de pasar a explicaros todas las estrategias actuales que tenemos para combatir esta enfermedad, me gustaría que me respondierais a una serie de preguntas. ¿Consideráis que el cáncer es hereditario? Muy bien, esa respuesta me ha gustado. No siempre. Sí que puede heredarse, pero no quiero que os asustéis, porque en conjunto solo del 5 al 10% de los tumores se consideran que son de tipo hereditario. En este caso, lo que se transmite es una mutación, un cambio en el ADN que hace que esa familia tenga más riesgo que el resto de la población de desarrollar un cáncer, generalmente a edades mucho más tempranas. Aquí os he dejado como ejemplo el árbol genealógico que hizo Broca en el año 1866 de la familia de su mujer, en la que vio pues, que se habían acumulado muchos tipos de cáncer diferente a lo largo de las distintas generaciones. Y este es el primer ejemplo de un caso de síndrome de cáncer de mama y ovario de tipo hereditario. Pero hay otros, está el síndrome de Lynch, el síndrome de Cohen, el síndrome de Li-Fraumeni. No obstante, lo que he dicho, no hay que preocuparse, entre todos suponen del 5 al 10% de todos los casos de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Lo que pasa habitualmente es que el cáncer se produce por el azar, por la acumulación de mutaciones debida, por una parte, a factores externos, como puede ser la luz ultravioleta sin protección solar, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ciertos virus que pueden favorecer la aparición de ciertos tumores, y también a factores propios de las células, errores que se pueden producir en las células. Uno de los factores de riesgo internos más importantes es la edad. ¿Por qué? Porque cuanto más envejecidas estén nuestras células, más inestables serán genéticamente y por tanto más probabilidades tienen de acumular mutaciones y acabar desencadenando un cáncer. Por tanto, la respuesta a la pregunta es que sí,
puede heredarse, pero que no es lo más habitual, ¿vale? No os vayáis a la cama hoy diciendo cachis en la mar, ¿qué tendré yo por la sangre? Otra pregunta que quiero lanzaros es, ¿el microondas o el teléfono móvil puede causar cáncer? ¿Qué me decís? Sí, no, qué sé yo. ¿No? ¿Más que no que sí? ¿Alguien dice que sí? ¿Tú dices que sí? Pues no, la respuesta es que no. Las ondas de los móviles o de los microondas no son ondas ionizantes, como por ejemplo la luz ultravioleta. Las ondas ionizantes son las que son capaces de atravesar el núcleo de nuestras células, llegar al ADN e introducir mutaciones. Sí que es verdad que es una buena excusa para quitarle el móvil de delante a vuestros hijos, pero que sepáis que no tiene ninguna base científica. Y por último, la última pregunta que os quiero lanzar es si pensáis que el cáncer es una enfermedad nueva. Efectivamente, un no rotundo. De hecho, ya tenemos restos de osteosarcoma en dinosaurios que habitaron la Tierra hace 75-76 millones de años, y a vuestra derecha tenéis un osteosarcoma en un homínido que nos precedió hace muchísimos años, o sea que no. Esto en cuanto a restos paleontológicos. Pero la primera vez que se habla sobre cáncer en un texto escrito es en el papiro de Edwin Smith, que es del año 1600 a.C., un papiro egipcio en el que ya se hace una breve descripción de lo que podría ser, de lo que ahora llamamos un cáncer de mama. Sí que me podéis decir, es verdad que ahora se diagnostican muchísimos más casos de cáncer que igual hace bastantes años para atrás. Claro, las técnicas diagnósticas no son las mismas. Antes la gente se moría y no sabía ni por qué. Y por otro lado, como he comentado, el cáncer está muy ligado a la edad. Por lo tanto, el incremento de la esperanza de vida de una población va a ir irremediablemente cogido de la mano con el incremento del número de los casos de cáncer. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarnos a convivir con esta enfermedad. Sí que es verdad que se están sacando adelante muchos tratamientos, pero el objetivo principal ahora está puesto en el diagnóstico precoz, detectar esta enfermedad en estadios tempranos, que es cuando más fácilmente la vamos a poder abarcar. De hecho, algunos de los tumores más agresivos, como el caso del cáncer de páncreas, es muy agresivo, no tanto por la agresividad del tumor, sino porque no tenemos buenas estrategias para detectarlo a tiempo. Y ahora sí que sí, vamos a hacer un breve paseo por todos los hitos clave en el campo de la investigación oncológica. Seguro que me dejo alguno, pero bueno. Vamos a empezar primero en cuanto a técnicas diagnósticas. Ya a medianos del siglo XIX hubo varios investigadores que detectaron restos de células tumorales circulantes en los fluidos que están en contacto con el tumor. La orina para tumores del tracto urinario, el esputo para tumores del tracto respiratorio, la sangre para tumores internos. Esto en su momento pues, no tuvo ninguna repercusión, pero eso se ha traducido ahora, en el 2013, en lo que se conoce como biopsia líquida. Todos los que estáis aquí sabéis lo que es una biopsia. Una biopsia consiste en coger un cachito de tejido para después analizarlo en el laboratorio. Esto es una técnica muy invasiva. Sin embargo, con la biopsia líquida lo que hacemos es aprovechar que los fluidos como la sangre o la orina van a tener restos de células tumorales para identificar el perfil genético del tumor. ¿Y por qué han pasado tantos años desde que se ha hecho el descubrimiento hasta que hemos conseguido una técnica útil para los pacientes? Pues lógicamente porque necesitábamos que se desarrollaran las técnicas de secuenciación. ¿Qué es esto de secuenciar? Secuenciar consiste en sacar todas las letritas que componen una secuencia de ADN para saber si las letritas están bien o si hay alguna mutación que puede ser causante de la enfermedad. Pero no solo necesitamos que se desarrollen las técnicas de secuenciación, necesitamos técnicas de secuenciación muy sensibles, porque estamos hablando que en esos fluidos las células tumorales circulantes van a estar en una proporción del 1%. El resto van a ser células normales, entonces tienen que ser técnicas muy sensibles que nos permitan identificar la genética de esas células que están en una proporción muy baja. Actualmente se utiliza sobre todo para ver cómo va progresando el tumor después de ser tratado con los distintos tratamientos. Otro hito fue el descubrimiento de los rayos X, como no, que además es la base de los mamogramas que utilizamos hoy en día para la detección precoz del cáncer de mama. Después, ya en 1967, David Gregor
desarrolló la técnica de detección de sangre en las heces. Ya sabéis que esta técnica es la que utilizamos actualmente para el diagnóstico precoz del cáncer colorectal en personas de a partir de 50 años. Seguro que alguno de vosotros ya ha recibido la carta alguna que otra vez. Otro hito interesante fue el descubrimiento o el desarrollo de la técnica para medir los niveles de AFP. ¿Qué es esto de AFP? AFP fue el primer marcador tumoral que se identificó. Ahora tenemos muchos más marcadores tumorales. Seguro que cuando os han hecho alguna analítica habéis oído, pues tengo los marcadores tumorales positivos o negativos. Los marcadores tumorales no son más que proteínas, sustancias que tenemos en la sangre que están incrementadas cuando tenemos ciertos tipos de tumor y que actualmente permiten el diagnóstico de muchos tipos de tumores. Otro hito clave fue el desarrollo de la resonancia magnética nuclear. Esta técnica se utiliza sobre todo para el diagnóstico de tumores cerebrales. Y aquí quiero hacer una parada técnica. No sé si a alguien de vosotros le ha tocado pasar a hacerse una resonancia. ¿Cómodo? Lo que es cómodo, el proceso no es. Tienes que estar bastante tiempo quieto, en una postura muy concreta, encima de una plancha de hierro, que poca viscolástica tiene esa plancha, y encima metido dentro de un tubo que es bastante claustrofóbico. Para personas relativamente sanas, que no tienen dolores crónicos y que saben que eso es por su bien, pues igual puede ser algo asequible. Pero cuando estamos hablando de personas más mayores, de personas con dolores crónicos, de niños, de gente que a lo mejor tiene claustrofobia, estar tanto tiempo metido en ese tubo pues puede ser un problema bastante grande. Y diréis, muy bien, Lara, nos has relatado por qué es incómodo hacerse una resonancia magnética. ¿Y para qué? Pues porque quiero poneros un ejemplo muy interesante de una compañera que también tuvo la beca de la Asociación Española contra el Cáncer y que en vez de venir de la rama de la biología, venía de la rama de teleco. ¿Y qué es lo que hizo ella? Ella puso a punto con inteligencia artificial un programa que te permitía, a partir de la imagen que obtienes a los 5-10 minutos de tener al paciente en la cámara de resonancia magnética, reconstruir la imagen que se obtendría si hubiera estado ahí el tiempo estipulado, media hora, 45 minutos. Básicamente aplica la inteligencia artificial para reducir el tiempo de la prueba. Esto es súper importante porque va a permitir agilizar las listas de espera, va a facilitar el diagnóstico de los tumores cerebrales y en conjunto va a reducir los costes. Esto es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya se está metiendo de lleno en el mundo de la investigación. Y por último, dentro de las técnicas diagnósticas, otro hito es el desarrollo de la tomografía por emisión de positrones. Esta es una técnica de medicina nuclear. ¿Eso qué quiere decir? Que al paciente le dan una radiosonda que va a interaccionar con ciertas moléculas de nuestro cuerpo que sobre todo son ingeridas por células que están siendo en ese momento muy activas. Después al paciente lo pasas por un detector y sobre todo vas a ver los tejidos o las zonas que más sustancia de esta han ingerido. Esto se va a utilizar sobre todo para cuando tú eliminas el tumor, para revisar que en la zona cuestión no has dejado restos de células tumorales. Esto en cuanto a técnicas diagnósticas. En cuanto a tratamientos, un hito clave fue el descubrimiento del radio por parte del matrimonio Curie, que es la base de la radioterapia. La radioterapia es una radiación también ionizante, como la radiación ultravioleta, es capaz de acceder al núcleo y de alterar nuestro ADN. De hecho, Pierre Curie, porque tuvo la mala suerte de ser atropellado por un carruaje, pero su mujer y su hija murieron por enfermedades derivadas de la radiación. Y ahora me podéis decir, ¿y cómo puñetas estamos tratando el cáncer con algo que puede producir cáncer? Porque lógicamente cuando una persona se somete a una sesión de radioterapia no le dan una radioterapia por todo el cuerpo. Ya se encargan antes los médicos de gestionar bien, ubicar bien ese tumor, tanto a lo ancho como en profundidad, para que la radiación vaya dirigida solo al tumor. ¿Y qué es lo que hace la radiación? La radiación introduce tantísimas mutaciones en el tumor que hace que al final esas células sean completamente inviables. No puedan hacer cosas rutinarias como comer, reproducirse, respirar y acaben muriendo. Otro hito clave fue el descubrimiento, como no, de la quimioterapia, que ya sabéis que es el tratamiento estrella del cáncer. El tratamiento de la quimioterapia se descubrió en el gas mostaza, que era un agente químico que se utilizó
durante la Segunda, la Primera Guerra Mundial. Es un tóxico, ya lo sabéis. Pero, como bien os he comentado, es el principal tratamiento que tenemos actualmente para combatir esta enfermedad. Incluso, aunque se apliquen terapias nuevas, siempre se aplican combinadas con la quimioterapia. Otro hito clave fue el inicio de la era de la inmunoterapia. Ya os he hablado un poquito de la inmunoterapia, esta técnica que lo que hace es quitarle esa capa de invisibilidad a nuestras células tumorales para que nuestro sistema inmune las detecte y las ataque. Avances en este campo han permitido que tumores como el cáncer de mama HER2 positivo, que antes de esta época era uno de los de peor pronóstico, ahora sea uno de los más fáciles de tratar. ¿Por qué? La inmunoterapia lo que ha hecho es diseñar anticuerpos, estas moléculas en forma de I que van dando vueltas por nuestro cuerpo y se unen a los patógenos, y eso es una señal para que el sistema inmune los ataque. Pues eso, ha diseñado moléculas de estas en forma de I que reconocen estos receptores HER2. ¿Por qué? Porque en los cánceres HER2 positivos tenemos las células repletas de estas proteínas HER2. Entonces, les introducen estos anticuerpos a los pacientes, los anticuerpos van dando vueltas por el cuerpo hasta que llegan al tumor y se unen a esos receptores en la superficie de las células. Eso es una marca para el sistema inmunitario para atacar a nuestras células tumorales. Otro avance interesante, que además ahora es muy top, es el tema de las células CAR-T. ¿Qué es esto de células CAR-T? Las células CAR-T son células T, glóbulos blancos del paciente, que han sido separados, llevados al laboratorio y modificados genéticamente, añadiéndoles un receptor que se llama receptor CAR. Este receptor CAR en la superficie de las células T va a facilitar que esas células inmunes reconozcan al tumor y lo destruyan. Entonces lo que hacemos es eso, sacamos las células T del paciente, las llevamos al laboratorio, las modificamos, dejamos que crezcan en el laboratorio y las volvemos a introducir en el paciente para que sus propias células inmunes modificadas busquen y ataquen el tumor. Actualmente no está aplicándose en la rutina clínica porque está en experimentación, pero es una de las terapias más tops del siglo en el que hemos entrado. Y por último, ya cerca de los 2000, tenemos lo que se conoce como la era de la medicina personalizada. Esta era lo que pretende es adaptar el tratamiento y la dosis del tratamiento a la genética del paciente. Esto está teniendo resultados muy buenos en cáncer y en otras enfermedades genéticas. ¿Y todo esto cómo se ha conseguido? Pues bueno, lógicamente no hubiera sido posible sin el descubrimiento de la estructura de esta cadena de ADN, gracias al trabajo combinado de Maurice Wilkin, Watson y Crick y Rosalind Franklin, que no recibió el premio Nobel, pero ahí estaba. Otro hito clave que ha permitido todos estos avances, el descubrimiento de los oncogenes y supresores de tumores. Los oncogenes y supresores de tumores son los genes de nuestro cuerpo que al mutarse, que al cambiar genéticamente, pueden acabar desencadenando un cáncer. Para que nos entendamos, los oncogenes son genes que en condiciones normales están haciendo que la célula se activa, vaya haciendo cosas, vaya dividiéndose, vaya entrando en ciclo. Serían, si lo equiparamos en un coche, nuestro acelerador. En cambio, los supresores de tumores son genes que en condiciones normales están haciendo que la célula se tome su tiempo, que repare los errores, que chequee todo antes de duplicarse, antes de crecer. Por lo tanto, se podrían equiparar a los frenos de nuestro coche. Para entender cómo funcionan estos genes, tenemos que recordar que somos individuos diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos copias de cada gen. Una copia que viene de un progenitor y una copia que viene del otro. En el caso de los genes supresores de tumores, si tenemos una mutación que inactiva, que bloquea una de estas copias, no pasa nada, porque tenemos el otro freno, igual que en el coche. Si perdemos el freno de mano, tenemos aún el pedal para ir tirando. El problema es cuando tenemos mutaciones que inactivan las dos copias de un gen supresor de tumores. De normal, estos genes supresores de tumores son los que se heredan en los cánceres de tipo hereditario. Tú heredas una copia de ese gen supresor de tumores mutada por parte de uno de tus progenitores y después tus células solo tienen que mutar la otra copia del gen para desarrollar un cáncer. En el caso de los oncogenes, solo con que una copia del gen tenga una mutación que los hiperactive es suficiente como para pegar un acelerazo y que las células acaben desarrollando un cáncer.
En este caso, los oncogenes suelen venir con esos genes que hemos hablado, con estos virus, que hemos hablado que pueden causar un cáncer, como el virus del papiloma humano. Lo que hace el virus es que infecta las células y incorpora su genoma, su ADN o su ARN a las células. Y este genoma puede tener un oncogen. Esas células han pasado a tener más copias de uno de estos oncogenes. Al final es equiparable, es muy parecido a una mutación que lo hiperactiva. Por eso, muchos virus son capaces de acabar causando un cáncer. Y por último, otro hito clave en la historia que ha permitido todos estos avances es el desarrollo del proyecto Genoma Humano. Este proyecto se inició en la década de los 90 con el objetivo de secuenciar todo el ADN humano, de ver todas las letritas que conforman nuestra secuencia de ADN. El primer borrador se publicó en el 2001, en el 2003 se dio por acabado, pero con muchos huecos, y no ha sido hasta el 2024 cuando hemos conseguido tener la secuencia del ADN humano de cabo a rabo. Y estos serían algunos de los hitos, seguro que me he dejado muchas cosas, claves en el mundo de la investigación oncológica. Esto ha sido posible gracias a muchísimos investigadores que han estado ahí detrás, y por eso siempre me gusta decir que sin investigación, lógicamente, no hay futuro. Y dicho esto, ya voy a ser un poco egocéntrica y hablar un poquito de mi libro. Como bien ha dicho Maite, yo estudié aquí en Valencia y yo tenía muy claro desde pequeña que quería dedicarme al mundo de la investigación oncológica. Así que cuando acabé el máster y vi la opción de irme a Valladolid a trabajar en el grupo de Splicing y susceptibilidad al cáncer, pues no me lo pensé dos veces. Hicimos un coche, se vino conmigo mi madre, mi padre, mi hermano, mi abuela que siempre se apunta a estas cosas, y allí que nos fuimos para Valladolid. Y desde allí que estoy, es desde el año 2018 que estoy allí haciendo lo que más me gusta, que es investigar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos centramos en buscar nuevos orígenes del cáncer de mama, nuevas mutaciones que puedan causar esta enfermedad. Como ya sabéis, el cáncer de mama es uno de los más incidentes. Aquí os dijo los casos de cáncer de mama que se registraron en el año 2022 y continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina a nivel mundial. El primer gráfico. Pero no quiero que os vayáis aquí con un mal sabor de boca, sobre todo las mujeres, que son las que más riesgo tenemos de padecer este cáncer de mama, porque la supervivencia de este tipo de cáncer es la más elevada, está en torno actualmente al 90%. En concreto, nosotros nos hemos centrado en estudiar el cáncer de mama de tipo hereditario, que supone del 5 al 10% de todos los casos de cáncer, ya lo hemos hablado antes. En este cáncer lo que hace es que se hereda una mutación, un cambio en el ADN que hace que esa familia tenga más riesgo que el resto de la población de padecer un cáncer. ¿Y a qué problemas se enfrentan estas familias con cáncer de mama hereditario? A muchísimos. Pero a uno de ellos es que en un 50% de estas familias, cuando van a una consulta de asesoramiento genético, no se les detecta esta mutación causante de la enfermedad. Esto es un problema grande, porque tener la mutación detectada va a permitir rastrear qué individuo la aporta y qué no, y aplicar medidas preventivas como incrementar la vigilancia, aplicar protocolos preventivos como la extirpación de las mamas y los ovarios, o incluso aplicar ciertos tratamientos personalizados una vez diagnosticado tumor, cosas que no puedes hacer si no tienes esa mutación detectada. Nosotros en el laboratorio tratamos de buscar nuevas mutaciones vinculadas al cáncer de mama, para que cada vez más familias, cuando lleguen a la consulta de asesoramiento genético, les digan, esta es tu mutación, y en base a esta mutación vamos a rastrear a todos los individuos que la aportan y vamos a aplicar las medidas de acción adecuadas. ¿Y cómo hacemos esto? Podríamos rastrear todo el ADN humano, pero el detallito sin importancia a considerar es que nuestra cadena de ADN tiene más de 3.000 millones de letras, más de 3.000 millones de nucleótidos. Sería una locura ponerse a mirar base por base a ver qué nos encontramos. Entonces, lo que hacemos es centrarnos en los genes de predisposición a cáncer de mama, los que tenéis aquí marcados en morado. Son genes que ya se sabe que cuando tienen una mutación incrementan el riesgo de padecer esta enfermedad. Estos genes han sido muy estudiados por parte de la comunidad científica, pero se ha dejado de lado muchas veces un proceso clave de la expresión génica, que es el splicing. Y el splicing es lo que nosotros estudiamos, de ahí que el nombre del grupo sea el grupo de splicing y susceptibilidad a cáncer. ¿Y qué es esto del splicing? Ya sabéis que nuestros genes tienen la información para dar lugar a una proteína. El problema es que no toda la secuencia de un gen es importante para construir esa proteína que hará una función muy concreta en nuestro cuerpo.
hay unas partes que tienen que ser eliminadas en un paso previo y de eso se encarga el splicing, de cortar y eliminar las partes menos importantes y de pegar ordenadamente las partes clave entre sí para dar lugar a esta proteína. Lógicamente, esto no se hace a nivel de ADN, cuando al final el objetivo de cualquier célula es mantener su ADN lo más intacto posible. Sería una locura que tuviéramos un mecanismo natural por nuestro cuerpo cortando y pegando el ADN ahí por donde le da gana. Entonces, primero, el ADN se transforma en ARN, y ahora sí que sí, en forma de ARN actúa el splicing, eliminando las partes menos importantes, que en ciencia se llaman intrones, y pegando ordenadamente las secuencias clave entre sí. Eso genera un ARN maduro que dará lugar a la proteína final. Pero ¿qué pasa si tenemos en nuestro gen una mutación que hace que cuando llegue la maquinaria de splicing diga, ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde corto y por dónde pego? Pues pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que una información importante, uno de los exones se pierda, que uno de los exones se introduzca pero más reducido de lo que tendría que haberse introducido, o que introduzcamos una región que tendría que haber sido eliminada, una región intrónica. Al final, cualquiera de estos cambios en el ARN maduro puede impedir que se produzca esa proteína final. Al no producirse proteína, habremos conseguido detectar una mutación causante de un cáncer de mama. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo estudiamos las mutaciones para ver qué mutación altera el splicing y qué mutación no lo altera? Pues habitualmente se utilizaba muestra de paciente. Utilizar muestra de paciente en estos casos es muy complicado porque estamos hablando de mutaciones que son muy poco frecuentes. Entonces, igual la mutación que tiene a Teresa la tiene una familia en China. Y obtener una muestra de China, pues igual no es fácil. Lo que hacemos nosotros es utilizar lo que se conocen como minigenes. ¿Qué es un minigen? Una reconstrucción artificial de un gen humano que podemos manipular muy fácilmente en el laboratorio. Está constituido por un ADN circular que tenemos en el laboratorio, que aquí está representado en color morado, que se llama vector, que es súper fácil de cortar, abrir y manipular, y una parte que está constituida por el gen o parte del gen que queremos estudiar. ¿De dónde sacamos este gen? De nuestro propio ADN, del ADN de las personas que estamos trabajando en el laboratorio. Entonces, la dinámica es extraemos el gen, lo colamos en ese ADN circular y ya hemos construido este minigen que nos va a permitir ir probando mutaciones. Nosotros vamos incorporando, ahora incorporamos una mutación aquí, ahora incorporamos una mutación allá, ahora incorporamos una mutación acá, y lo que vamos a hacer con estos minigenes es testar, ver si estas mutaciones afectan o no a este proceso de splicing y por tanto pueden ser causantes o no de la enfermedad. Básicamente, cogemos todos los minigenes en la mutación y los minigenes con las distintas mutaciones y los metemos, en primer lugar, en la fábrica de minigenes, que son bacterias E. coli. Las bacterias asumen el minigen y cuando se reproducen te copian muchas veces ese ADN circular. Esto te permite que tú introduces una pizquita de minigen y obtienes grandes cantidades. Por eso las llamamos fábricas de minigenes. A continuación, estos minigenes se introducen en una línea celular de cáncer de mama que tenemos en el laboratorio y esperamos varios días a que el splicing haga de las suyas, corte y pegue por donde le dé la gana. ¿Qué podemos ver después de testar estas células, estos minigenes? Que el splicing está bien, por lo tanto en ese caso no podemos decir nada. Esa mutación, en un principio, en términos de splicing, no es causante de un cáncer de mama, o bien que se generen ARNs maduros de este estilo. En este caso, hacemos una pequeña evaluación, vemos si ese ARN es capaz de dar lugar a la proteína o no, y si no es capaz de dar lugar a la proteína, habremos conseguido detectar una nueva mutación causante de un cáncer de mama. Todo esto nos ha permitido, estos minigenes nos han permitido testar en los genes de susceptibilidad a cáncer de mama cerca de 600 mutaciones, de las cuales 250 hemos detectado que están vinculadas al cáncer de mama. Resultados cruciales para más de 1.300 familias con cáncer de mama hereditario en todo el mundo. Esto no lo he hecho yo sola, lo hemos hecho en conjunto en el laboratorio. Yo en concreto he testado unas 100 y pico, de las cuales he detectado que 60 son causantes de un cáncer de mama. A vuestra derecha tenéis otra tabla en la que hay otros genes diferentes. ¿Por qué? Porque al final el splicing no solo está en los genes de predisposición a cáncer de mama, se produce en todos los genes de nuestro cuerpo. Entonces, esta herramienta se puede utilizar para investigar mutaciones vinculadas a otras enfermedades genéticas, no solo el cáncer de mama. Y en cuanto a cáncer de mama, todo esto, ¿de qué nos sirve?
Nuestro objetivo es que cada vez más familias, cuando lleguen a una consulta de asesoramiento genético, se les detecte esa mutación causante de la enfermedad y tengan las mismas acciones que tuvo en su momento Angelina Jolie. Su abuela, su tía y su madre fallecieron por cáncer de mama u ovario. Y el resultado del estudio genético reveló la presencia en su ADN de la misma mutación causante del cáncer en su familia. La información es poder, y es que saber que era portadora de una mutación de alto riesgo le sirvió a Angelina para someterse a cirugías preventivas de retirada de mama, ovarios y trompas de falopio. Angelina, y al igual que Angelina, muchísimas otras mujeres como tú y como yo han podido tomar esas decisiones porque antes ha habido un laboratorio como el nuestro que ha estado ahí demostrando que su mutación era causante de un cáncer de mama. Y dicho esto, agradeceros vuestra atención, espero que os haya gustado y bueno, hoy todos los que estamos aquí nos podremos ir a la cama diciendo no te acostarás sin saber una cosa más. Muchas gracias. Vamos ahora a sentarnos, ¿vale? Porque vamos a empezar lo que viene siendo el diálogo propiamente dicho, ¿vale? Entonces tengo por aquí a mi compañera Cristina, la tenéis ahí al fondo de azul con un micro en la mano, es fácil identificarla. Y cualquier pregunta que queráis hacer, ¿vale? La llamáis a ella y vamos a ir un ratito alternando algunas preguntas que le voy a hacer yo con las preguntas que le vayamos haciendo y seguro que esto acaba siendo muy interesante, ¿vale? Yo voy a empezar por el principio, antes de entrar en cuestiones más técnicas, si te parece, Lara. Y quiero que nos vayamos a esa Lara jovencita que quiere decidir qué hacer con su vida. ¿Cómo llegas a decir, quiero ser investigadora? Pues eso pasó cuando era muy chiquitina. Desgraciadamente mi yayo falleció por cáncer de páncreas. Unos años después falleció también mi tía, y en ese momento yo dije, quiero saber más de esta enfermedad, yo quiero formar parte, poner mi granito de arena en la lucha contra el cáncer y es cuando decidí ser investigadora. Por eso después también, una vez acabé el trabajo de fin de máster, me costó muchísimo encontrar un laboratorio en el que trabajar porque yo no quería trabajar en cualquier cosa, yo quería trabajar en un laboratorio que se dedicara a la investigación oncológica. Me daba igual el tipo de cáncer, pero poner mi granito de arena en el mundo de la investigación oncológica. ¿Y cómo es el proceso para los que estamos muy lejos del mundo de la ciencia, ¿no? En el que tú dices, vale, quiero hacer esto? ¿Cómo llegas a ser investigadora? O sea, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir una persona que a lo mejor quiera dedicarse a eso para llegar a donde tú estás? Bueno, en primer lugar tienes que sacar muy buena nota en selectividad. Aquí tenemos una científica también en el público y nos lo puede confirmar, porque si no, no entras a ninguna carrera científica. No hay manera. Una vez estás en la carrera, yo reconozco que perdí muchas oportunidades, pero tienes que saber moverte muy bien, tienes que saber conocer a gente, tienes que saber manejarte en este mundo. Y una vez acabas, pues dedicarle mucho tiempo, mucha paciencia, escribir a tropecientas mil personas para que de todas ellas una te escuche y así poquito a poquito ir marcando tu camino. Una vez has conseguido llegar al laboratorio, yo creo que no necesitas ninguna peculiaridad especial, simplemente tiene que gustarte lo que haces como en cualquier profesión y darlo todo. No se necesita nada especial para ser científico. Bueno, es que no, pero ha estado genial también la labor de divulgación, ¿no? Porque muchas veces, cuando los que estamos lejos, identificamos la ciencia con un microscopio, una bata blanca, ¿sabes? Pero no sabemos muy bien todo ese trabajo que hay detrás, todo ese trabajo que hacéis, toda esa vertiente de averiguar, de investigar, de pasar horas y horas y horas entrenada hasta que das con algo, ¿no? Y cuando das con algo, esa aplicabilidad. ¿Tenemos alguna pregunta? Recordaros, tenéis a Cris ahí detrás, ¿vale? Vale, no, sí que quiero un poquito hablar de ese equipo de investigadores, ¿no? Porque entiendo que no sois personas que estáis solas y que además vendréis de disciplinas distintas, ¿no? Porque cada uno podrá aportar una visión distinta. ¿Cómo os organizáis un equipo que investiga contra el cáncer? Pues en concreto, en un laboratorio como el mío, que es un laboratorio muy chiquitín, ten en cuenta que somos 4. No da mucho pie a la interdisciplinariedad. Sería lo suyo.
Sí que es verdad que nos toca colaborar con muchísima gente, hablar con muchísimas personas, por eso yo muchas veces cuando les doy charlas a gente que está en la universidad les digo, valorar mucho el tema de la comunicación. La comunicación no es solo divulgar, la comunicación es saber comunicarte con gente que te va a poder ayudar pero que está en otra área diferente, porque por ejemplo nosotros sí que hemos tenido que hablar, aunque no esté directamente en el laboratorio, con bioinformáticos. Tú no puedes ir a un bioinformático y decirle, mira, que es que yo estoy investigando el splicing, entonces me gustaría que... No, tienes que parar, sentarte con él, decirle, el splicing es esto, yo lo necesito para hacer esto otro. Entonces, yo siempre remarco la importancia de la comunicación para saber formar este equipo interdisciplinar. Sí que es verdad que físicamente en el laboratorio no da de sí, porque ya sabéis que el dinero que se invierte en España para investigación es el que es, entonces tenemos lo que tenemos con los recursos que nos dan. Pero sí que es verdad que es muy importante saber comunicar porque al final, aunque tú tengas un grupo reducido, vas a tener que comunicarte con otras personas y colaborar con otras personas para acabar generando un artículo, un proyecto un poco más global. Y el tema del tópico de la bata blanca está fatal, porque yo creo que me la he puesto 2 veces en el laboratorio para no mancharme yo. Porque nosotros trabajamos con cosas que no son tóxicas para el humano, entonces... La bata sobre todo para no mancharte la ropa que llevas ese día y poco más, y para no contaminar tú a las muestras. Cuando estás trabajando con muestras, que a veces sí que nos ha tocado trabajar con muestras humanas, ahí sí que conviene que trabajes con muchísima protección, porque lo único que puedes hacer es con tus virus, o más que virus, con las bacterias que tenemos por el cuerpo y tal, contaminar las muestras. Pero sí es un topicazo brutal. Además que estamos mucho más tiempo, aunque no lo parezca, sentados delante de un ordenador, viendo qué puñetas hemos obtenido y tratando de organizarte tú la cabeza, que en el laboratorio como tal haciendo cosas. Me alegra que hayas sacado el tema de la situación de la investigación en España, porque era como el tema más delicado y mira, ya me lo has puesto encima de la mesa y ahora ya te tengo que preguntar, ¿cómo valoras la situación en España? Complicada, muy complicada. Además, tienes que asumir muchas veces trabajos precarios para después poder obtener una plaza un poquito más digna y de estabilidad. No podemos hablar de estabilidad en ciencia porque tienes contratos, yo qué sé, yo hice el doctorado eran 4 años de paz. 4 años que yo sabía que me iba a levantar todos los días y que a final de mes iba a tener mi sueldo. Pero después acabé el doctorado, estuve unos meses sin tener contrato. Me pudieron contratar, pero ¿qué me contrataron? 8 meses. Ahora me han descontratado y estoy trabajando en la universidad, pero es un contrato, imagínate, tan precario que necesito cobrar parte del paro para poder vivir y llegar a final de mes. O sea, que tienes que asumir que fácil no lo vas a tener. Fácil no es nada en esta vida. Pero bueno, ya sabemos que la investigación cuesta un poquito más. O sea, al final sí que entiendo que tienes muchísimos compañeros, ¿no?, que sí que forman parte de esta generación que se ha fugado, ¿no?, esa fuga de cerebros. Y... Yo me lo he replanteado muchas veces, pero me da rabia el hecho de tener que abandonar a mi gente, a lo que a mí me gusta, a mi ambiente. Una cosa es que tú dijeras, te vas 1 año, 2 años fuera, te enriqueces y después vas a volver y vas a tener oportunidades, pero es que no es así. Es que la mayoría de gente que se va ya no vuelve. Se quedan donde están, porque se han dado cuenta de que allí están mucho mejor y dicen, pa' tu tía María, yo soy en España. Claro. Y a mí me da pena tener que perder todo eso, porque yo creo que aquí puedo formarme y crecer como muy buena investigadora, porque tenemos ejemplos de muy buenos investigadores en nuestro país, sin necesidad de irme fuera. Pero sí, muchísima gente se ha ido, muchísima gente de la que se ha ido no va a volver. Claro, y luego también está otra solución, ¿no?, que muchas veces para preparar esta conferencia he estado viendo modelos como el británico, como el americano, como los nórdicos, donde hay una serie de sistemas que favorecen la participación privada, ¿no?, en entidades privadas en la investigación. ¿Tú crees que en España esto es posible de desarrollar? O... De momento, yo creo que es muy complicado. Hay que cambiar la mentalidad en el mundo empresarial, pero sobre todo la mentalidad de los laboratorios, porque los laboratorios tampoco estamos acostumbrados a compartir nuestras cosas con otros. Y es como, ¿qué van a venir a hacer esto? ¿Qué van a hacer estos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer con mis minigenes y con mis cosas? Entonces, tenemos que prepararnos mentalmente todos. Y otra cosa muy importante es el tema de la burocracia. Nosotros, a través de los minigenes, colaboramos con ciertas empresas, con otros laboratorios, porque como he dicho, estos minigenes se pueden utilizar para estudiar otras enfermedades, no solo el cáncer de mama. Y el tema de la burocracia es súper complicado de manejar. Tenemos falta de gente que sepa hacer este tipo de movimientos, que muchas veces lo tiene que hacer el propio investigador, que el investigador no está para esas cosas, para ver facturas y para
establecer una relación con una empresa. Y dos, tenemos muchos problemas burocráticos que de hecho hemos dejado de hacer cosas por problemas con la burocracia. Por curiosidad, ¿cuántas horas le puedes dedicar al día? ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar al día a cuestiones que no son investigar? ¿Cuestiones que no son investigar? Pues te podría decir que la mitad de mi tiempo son cuestiones que no son investigar. ¿Por qué? Porque como no tenemos una financiación constante, estás a todas horas redactando proyectos. Proyectos que en un principio los tiene que redactar el investigador principal, pero muchas veces se apoya con las personas que tenemos allí. Por otro lado, tienes que hacer muchísimas gestiones y muchísimas gestiones de facturas. En centros más grandes igual esto no ocurre, pero estamos hablando de un centro en medio de Valladolid que igual no tiene los recursos administrativos necesarios y todas las facturas pasan por nuestras manos. Al final te enseñas a hacer de todo. O sea, llega un momento que dices, mira, si es que valgo patón, estoy haciendo aquí un pedido, una factura, no sé qué. Perdemos muchísimo tiempo en carga burocrática. Muchísimo, más del que nos gustaría, porque no nos han preparado encima para eso. Y al final de todo este camino, ¿investigar es lo que te esperabas? En conjunto, sí. Hay muchas cosas que no me gustan del campo de la investigación, como ya he dicho, esa falta de estabilidad, esa falta de recursos, pero como a mí me motiva tanto, soy una motivada. Además hay días que me salgo del laboratorio súper feliz y digo, ya, esto se traduce en un premio Nobel. Al día soy 20 o al dices, bueno, pues no era para tanto. Pero como yo soy una motivada, me encanta tanto investigar, estoy tan contenta con lo que estoy haciendo, en conjunto sí. Hay cosas que no te gustan, pero a todos les habrá pasado en su trabajo. Quiere decir, no estoy descubriendo nada nuevo. Sí, y bueno, pues también hay otro tema, ¿no?, que cada vez se habla más, que es el papel de la mujer en la ciencia. Entonces, aprovechando que te tenemos aquí, sí que te quiero preguntar cómo lo ves tú, si crees que poquito a poco se está alcanzando ese objetivo, ¿no?, de 50-50, si estamos muy lejos, ¿en qué situación estamos? Pues en lo que es el centro, que es lo que yo más controlo, en conjunto somos más chicas que chicos. Sobre todo en el área de la salud, en el área de la ingeniería aún tenemos muchos más chicos que chicas, pero en el área de la salud tenemos a muchas investigadoras. Problema, que la mayoría somos peones de obra. La mayoría somos investigadoras predoctorales. En cargos superiores, la mayor parte de las veces hay hombres. También es verdad que es algo que es una cosa que va a cambiar, no se puede cambiar de hoy para mañana, quiero decir. Es una cosa que está en proceso y cada vez tenemos más chicas que son IPs, investigadoras principales del laboratorio. Pero de momento nos ganáis el pulso. Sí que es verdad que algunas veces nos han sacado las estadísticas en la universidad y ves que en la carrera tenemos un pico brutal de chicas en comparación con los chicos. Después, como estudiantes predoctorales, ya la cosa se va ajustando y sí que se suele dar un vuelco en la época postdoctoral. ¿Por qué? Porque habitualmente es el momento en el que las mujeres decidimos quedarnos embarazadas y tener descendencia. Ahora sí que es verdad que se están poniendo muchísimas más herramientas para paliar un poquito esto. ¿Por qué? Porque cuando tú solicitabas una ayuda postdoctoral te decía, tiene que haber hecho X tiempo desde que has presentado la tesis. Claro, una mujer que en ese periodo se ha quedado embarazada juega en desventaja con un hombre que enseguida ha podido ponerse a redactar la beca y tal. Ahora, en las becas viene escrito, tienes tanto tiempo, a no ser que hayas tenido una baja de maternidad, que entonces te sumamos esos 9 meses de la baja de maternidad. O sea, poquito a poquito esas cosas se van a ir ajustando. Entiendo que afortunadamente en todo el mundo hay miles de laboratorios trabajando, investigando el cáncer. Cada uno va haciendo sus avances, algunos serán más rápidos, otros más despacito. ¿Cómo conseguís estar a la última de todo lo que ocurre a nivel de investigación? Aquí en España, optimizando recursos. O sea, no te puedes dispersar. No puedes decir, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nosotros nos centramos en algo muy concreto. Pero es que si nos dispersáramos un poquito más, no abarcaríamos. Pensad que nosotros hemos conseguido un proyecto FPI, que es un proyecto estatal, y nos han dado cerca de 70.000 euros para 4 años o 3 años. En un año nos hemos gastado más de la mitad del presupuesto. Este año hemos empezado con mi jefe diciendo, bueno,
vamos a ver, chicas, vamos a sentarnos y vamos a redactar todo lo que habéis obtenido porque no nos queda mucho más dinero para continuar investigando. Entonces, claro, tienes que optimizar muy bien los recursos. ¿Por qué? Porque si dispersas, intentas hacer muchas cosas y no sacas artículos y no sacas nada, porque al final la ciencia es ir probando. Hay veces que tienes mucha suerte y que las cosas salen y hay veces que no. Y si no salen, dejas de publicar, ahí sí que la has cagado, porque pasas a estar en el olvido y ya te presentas a proyectos y no te los conceden porque dicen, tú no has producido nada en el último proyecto que te ha dado, no te mereces un proyecto. Y esto es una pena porque tenemos gente, en concreto en mi centro, en el IBGM, muy válida, que ha conseguido alcanzar la plaza de investigador principal y que está solo en el laboratorio, sobreviviendo a 6.000 euros al año, que yo esto lo veo una soberana estupidez. O sea, el Estado está pagando ahí una persona que no puede hacer nada, no puede hacer su trabajo. Es como si contratas a un profesor y lo llevas a una clase vacía y le dices, hala, da clase. Ves pidiendo proyectos y que te vayan dando poquito a poquito mesas y tal, y si un día la cagas ya no te vamos a dar más mesas. Ya te apañarás tú, si los alumnos no se pueden sentar, si los alumnos no van a clase, es tu problema, en esa situación estamos. Entonces hay que optimizar, saber optimizar muy bien los recursos que recibes, los poquitos recursos que recibes. Volviendo a hablar del cáncer, más propiamente dicho, ¿qué perspectivas de curación tiene hoy en día una persona a la que le detectan un cáncer de mama? Pues ya he dicho que la tasa de supervivencia en cáncer de mama es súper alta, está en el 90%. Hay otros tumores, como es el caso del páncreas. El páncreas no es muy habitual, pero cuando tú ves los gráficos estos que os he enseñado antes de cáncer de mama y tal, y en incidencia el cáncer de páncreas ni aparece. Y cuando ves el de mortalidad, ahí que tienes el pico. Prácticamente a las personas que se lo han detectado, persona que ha fallecido. ¿Por qué? Porque son tumores que son muy difíciles de detectar. Entonces, claro, esa tasa de supervivencia va a variar pues, con el tumor, con el tipo de tumor del que estemos hablando. Sí, por eso te he preguntado por el de mama. El de mama sí. Está súper bien. Sí que es verdad que continúan muriendo muchísimas personas, pero es que claro, es que la tasa de incidencia de esta enfermedad es brutal. ¿Y qué perspectivas de futuro ves desde este humilde sitio, ¿no? Pues las perspectivas de futuro espero y creo que van a ser muchísimas mejoras, no solo en el cáncer de mama, sino también en otros tipos de cáncer. Ahí estamos todos los laboratorios, que cada laboratorio a veces parece egoísta, pero cada uno nos centramos en un cáncer diferente, en una perspectiva diferente, porque no lo podemos abarcar todo, pero poquito a poquito lo que consigue uno por aquí, la otro lo consigue por allá y vamos sumando hasta conseguir algo mucho más gordo. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer se ha planteado un reto súper grande, está invirtiendo una gran cantidad de pasta para alcanzar el reto del 70%. O sea, conseguir que todos los tumores tengan una tasa de supervivencia del 70%. Es increíble. Sí, sí. No sé cuál es la fecha tope para ese reto, pero ahí están en ello. Vale, tenemos una pregunta. Hola, muchas gracias por tu aportación. Mi pregunta es, y ya que eres especialista en cáncer de mama, ¿cómo influyen los biorritmos, cómo influyen los ritmos circadianos, la segregación de melatonina por la noche, etcétera, a nivel hormonal en la mujer, y esto cómo influye en el cáncer de mama? Pues no te sé decir los casos específicos, sí que te sé dar la respuesta general, que efectivamente puede ser un factor de riesgo para padecer un cáncer, como el estrés, como una dieta desequilibrada. No sé decir exactamente en qué influye, porque lo que estaba comentando antes, cada uno nos especializamos en una cosa y yo estoy más especializada en la rama de la genética. Pero sí que es verdad que influyen, al igual que influye esa dieta desequilibrada, muchísimos problemas en los patrones de sueño, que es lo que tú has hablado. No te sé decir qué consecuencias específicas tiene un problema en los biorritmos, pero que sí que influyen y que pueden acabar desencadenando un cáncer. A ver, no es que si tú no tengas unos ritmos circadianos buenos, vayas a tener un cáncer, porque aquí al final depende de muchas cosas, pero es un factor más, una cosita más. Vale, y bueno, respecto a las frecuencias no ionizantes artificiales, bueno, ojalá fuese una opinión mía, pero llevo años leyendo ciencia, desde los años 70 hay estudios sobre el tema y bueno, simplemente comentar que no es una opinión personal, nada más. Sí que es verdad que yo he estado leyendo y los últimos artículos dicen que no llegan a... Pueden afectar como puede afectar un cambio en los biorritmos, pero de por sí esas ondas no es como la radiación,
que directamente atraviesa el núcleo de las células e introduce mutaciones. Las ondas que liberan las microondas son incapaces de hacer eso. Eso no quiere decir que una exposición prolongada a las microondas pueda tener algún mini efecto, como puede tener un problema en los ritmos circadianos, como puede tener, pero no es el mismo efecto que tiene la luz ultravioleta o las radiaciones. No actúan igual. Muchas gracias, Clara. Nada. Vale, tenemos más preguntas por aquí atrás. Hola, bueno, soy María Dolores, soy una enfermera ya jubilada que estoy en una asociación de pacientes reumáticos, pero bueno, mi pasado fue en oncología y yo quería saber si hay una evidencia científica de la importancia del ejercicio en las personas pero que haya una evidencia científica del deporte para un poco, pues, no solamente en la prevención, sino también en la lucha contra estas células. Pues en la lucha no lo sé, pero en la prevención sí que hay muchísimas evidencias. En la lucha no te lo sé decir porque no he leído ningún artículo al respecto, pero en la prevención sí que se ha visto que gente que es más deportista tiene menos oportunidades, tiene menos probabilidades de acabar desencadenando un cáncer. Al final estos son estudios estadísticos y en cuanto a pacientes yo no he leído nada. Entiendo que sí, pero no te puedo decir científicamente sí. ¿Tenemos alguna más? Yo tengo una pregunta sobre el trabajo que hacéis vosotras directamente. A nivel genético, cuando identificáis que sí que ha habido un cambio en el splicing, ¿directamente lo asociáis con que puede haberse generado una proteína que favorece al tumor o hay alguna otra prueba a nivel de laboratorio que hacéis para saber que esa proteína que se está generando está favoreciendo al cáncer? No sé si me explico. Sí, a ver, es que hay directamente mutaciones que pararían la síntesis de esa proteína en un punto y al parar la síntesis de la proteína en un punto, esos ARN se detectan como raros y directamente se destruyen. Entonces, directamente ni llega a sintetizarse la proteína. Después, cuando tenemos mutaciones in-frame, que tú sí que sabrás dominar esos términos, ahí en ese caso tenemos que hacer valoraciones posteriores y de hecho la mayor parte de las mutaciones que introducen este tipo de cambios, se dejan como de significado clínico desconocido, porque no queremos jugárnosla. Que al final detrás de esa mutación va a haber un paciente y entonces igual tú estás haciendo un rastreo de una familia en base a una mutación que no está haciendo nada. Entonces somos muy restrictivos a la hora de clasificar las mutaciones, muy restrictivos. Y otra pregunta, ya una vez tengáis todas las mutaciones clasificadas, ¿la idea sería que cada vez que venga un paciente a consulta se le hiciera una secuenciación del ADN o ya se le hace? ¿Cómo sería? En un principio, lo que pasa es que yo considero que hay un problema ahí en el sistema. En un principio te tienen que derivar desde atención primaria. Tu propio médico de cabecera tiene que detectar que en tu familia hay varios casos de cáncer y él es el que te tiene que derivar. Aquí es donde viene el fallo, porque muchas veces las familias se tienen que saltar este paso y preguntar a investigadores y decir, oye, ¿vosotros qué pensáis? ¿Convendría que me hiciera el estudio genético? Ese sería el primer paso. A continuación, entran en el estudio genético, les hacen una evaluación, no todas las familias ni todo vale. Y si entras dentro del corte, te hacen el estudio genético, sí. Hasta hace poco se estudiaban solo los BRCA, los BRCA1 y BRCA2, que son los genes más habituales. Después, esto pues, se ha ido extendiendo a otros genes y sí, se hace un estudio genético y van detectando la mutación. Muchas veces el resultado del estudio genético es de significado clínico desconocido, es decir, bueno, hemos detectado cosas, pero son cosas que nadie ha demostrado que estén vinculadas al cáncer de mama, entonces tampoco vamos a plantear una estrategia preventiva basándonos en eso. Y sí que se hace el estudio genético, sí. Lo que pasa es que nosotros esa parte no la manejamos. Sí que tenemos un laboratorio al lado, que además es el centro neurálgico de la provincia de Castilla y León. Por ahí pasan todos los casos de cáncer de mama que llegan a las consultas de asesoramiento genético, pero nosotros directamente no lo hacemos. Lo que sí que hacemos es, aparte de publicar los artículos publicados, muchos médicos ni se los leen. Entonces volcamos estos datos a bases de datos públicas que sí que utilizan los médicos en la rutina clínica, que tú metes rápidamente gen BRCA1,
mutación tal, y te sale, pues mira, este laboratorio, el grupo de splicing y susceptibilidad a cáncer de Valladolid ha dicho que esta mutación es causante de un cáncer de mama. Vale, gracias. Hola. Mi pregunta es sobre el caso de Angelina Jolie, que en su momento, Angelina Jolie, Sí. que en su momento ya me impresionó mucho que optara por hacer lo que hizo. ¿No había otra solución, ya que se detectaba anticipadamente que ella era propensa, el haberlo evitado sin tener que extirpar? No Sí. sé si me explico. De hecho, esto muchas veces se pone en manos del paciente. Hay ciertos genes que directamente ni te recomiendan que te hagas una mastectomía, te dicen vamos a hacerte más revisiones y ya está. Pero hay ciertos genes, como BRCA1 o BRCA2, que no te pueden decir tienes una probabilidad del 100%, porque siempre estamos hablando de probabilidades, pero has cogido todas las papeletas del mundo y más. Entonces, muchas veces en esas situaciones se le recomienda a la paciente de te recomendamos hacerte esto. No eliminas al 100% el riesgo de padecer cáncer, pero lo reduces prácticamente a cero. Y que lo hiciera Angelina Jolie fue como un modelo a seguir para muchísimas mujeres que tenían miedo. Angelina Jolie, ¿miedo de qué? Prefiero estar viva que a tener un cáncer. Su madre, su tía y su abuela habían fallecido por ella. Entonces, la otra estrategia es, pues te sometemos a más revisiones. Eso es. Es que lo que pienso, Claro. que si estamos diciendo que hay un 90% de probabilidad de curarte si se coge a tiempo, sobre todo, si tú ya de antemano sabes que estás predispuesta, hay eso que no me cuadra. Claro, pero cuando tú detectas la enfermedad es porque la enfermedad ya está ahí. Ya. Y tienes que someterte a un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, la enfermedad ya ha salido, de la otra forma evitas que salga, 100%. Claro, ya te digo claro. que no se recomienda para todos los genes, ¿eh? Eso te iba a Se decir. recomienda para BRCA1 y BRCA2, o sea, genes en el que la probabilidad de que padezcas la enfermedad es súper, súper mega alta, rozando el 90%. Claro, muchas gracias. De todas maneras, no deja de ser decisión de la paciente. Un médico no va a decirte, te quito los ovarios, te quito los óvulos, te quito las mamas. No, eso es algo que se consulta con la paciente y la paciente toma las decisiones. Claro. Gracias. ¿Tenemos alguna más? Vale, yo tengo una que es casi una curiosidad que también nos ha surgido preparando esta charla. Cuando tú haces un descubrimiento, ¿vale? ¿Cuál es el proceso por el cual eso acaba llevándose a la aplicación, ¿no? O a la aplicación en un hospital? Pues en este caso es muy fácil porque estamos hablando de estrategias preventivas y de mutaciones que, como he dicho, podemos volcar en una base de datos. A ver, también tenemos que confiar en que los médicos y la gente que va a tratar a esas personas pues se encargue de informarse y de visitar. Nosotros no podemos ir puerta por puerta. Hola, he detectado 2 mutaciones. Aquí las tienes. Hola, otras 2 más. Tenemos que confiar en que la gente lo haga. En tema de tratamiento es más complicado porque se tienen que hacer muchos estudios clínicos previos. Tiene que pasar por una etapa de experimentación en células, en animales. Después tienes que hacer varios estudios clínicos en personas. A la mínima que pase algo muy raro, el estudio clínico se para y se paró y volvemos a empezar desde cero. Entonces, desde que las cosas que yo os he contado aquí, desde que alguien dice, mira, unas nanopartículas con una compuerta que se abre en un cambio de pH y tal, hasta que eso se lleva al paciente, pasan muchísimos años. En mi caso es más fácil porque estamos hablando de temas de prevención, de mutaciones, que no vas a aplicarle nada a un paciente. Bueno, pues última oportunidad, si alguien quiere preguntar, es el momento. Pero los laboratorios, diferentes laboratorios de España que están investigando contra los diferentes cánceres, ¿vosotros estáis comunicados? ¿Alguna red entre vosotros para comunicaros, para informar cosas que vosotros descubrís, les puede ir bien a otro laboratorio que está estudiando otro tipo de cáncer? ¿Esa comunicación existe? ¿Es fluida? La comunicación es difícil, pero para eso se organizan, todos los años tienes congresos anuales dentro de tu área de trabajo en el que tú vas, expones tu trabajo, ves los trabajos que están haciendo otras personas, a lo mejor te das cuenta que lo que estás haciendo está completamente desactualizado porque hay alguien que va por delante tuya 1000 años. Entonces, en esos congresos tenemos esas oportunidades. Después, por ejemplo, en el CSIC, como institución pública, tiene una red de laboratorios, te puedes acoplar como a grupos de investigación
y te van informando de todos los avances que van teniendo unos y otros. Dentro de la Asociación Española contra el Cáncer también te permite ir comunicándote con otros laboratorios que están trabajando en casos de oncología. Sí. Y a todo esto, tú también como profesional tienes que por tu cuenta ir buscando qué es lo que va saliendo de nuevo en tu campo. No es fácil, ¿no? Porque lo suyo sería una única institución, todos ahí metidos, ahí sí que la comunicación sería súper fácil. Bueno, y aún así ya veríamos, porque nosotros en un IBGM, que son 4 personas, están todos peleados. Pero sí. Tenemos congresos, lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de congresos cuesta dinero. Para poder inscribirte y para poder apuntarte cuesta pasta. Muchos laboratorios ni siquiera pueden ir porque o tienes que ir pagándotelo tú o dices, mira, pues me quedo aquí y no voy. Que eso también es un hándicap. No te he convencido, ¿eh? No, el problema es que a lo mejor pues, a lo mejor se hacen trabajos dobles y entonces de esa forma los recursos no están bien utilizados, y a lo mejor se pierde posibilidad de ir más rápido, sobre todo en la detección, en el caso en el que trabajáis vosotros, que trabajáis más en el ámbito de detección de mutaciones, pero también es en el tema de métodos para curar el cáncer, ¿vale? O determinados cánceres, que es lo que la gente más pregunta, sí, ¿no? Exacto. Porque claro, todo el mundo es como, algún día habrá una vacuna contra el cáncer, o sea, que eso... Hay vacunas, son tratamientos de inmunoterapia. Se basan un poquito en lo mismo, en activar el sistema inmunitario para que ataque tus células cancerígenas. Pero, ¿eso es antes o después? Después. Por eso digo yo que ahora el foco está... Es importante hacer tratamientos, pero vamos a darle prioridad a la prevención y al diagnóstico precoz, porque se ha visto claramente que los tumores, cuanto antes se diagnostican, mejor pronóstico tienen. Eso está clarísimo. Claro, pero por ejemplo la sociedad está cambiando. Cada vez estamos más expuestos, la alimentación, por ejemplo en España está cambiando, o sea... ¿A mal? A mal. Y sabemos que la alimentación es uno de los factores, igual que la vida saludable, el deporte y tal, afecta a que puedas generar un cáncer, tener un cáncer. Puede ser un factor que puede ser... Es un factor de riesgo más. Un factor de riesgo más. Pero no si, por ejemplo, la prevención contra el cáncer de mama, las primeras mamografías nos las hacen con 46 años. No se debería bajar esa prevención y a lo mejor, porque sí que se han dado casos que cada vez a lo mejor hay gente más joven que desarrolla un cáncer de mama. Se debería ser a lo mejor pues, a los 40, luego, o sea, que es verdad que al final todo eso es dinero, que se necesita invertir, que tenemos que estar más preparados y eso. En el sistema de salud falta dinero, no deberían de haber listas de esperas para operaciones básicas, no deberían, claro. Entonces al final... Sí. ¿Cómo? Decía ella que tenemos suerte aquí en esta comunidad de los 45, hay otras comunidades que es más tarde. Sí. Y de hecho, solo se hacen revisiones periódicas cuando se detecta una mutación. A esas personas, a esas pacientes, sí que a partir de X edad las meten en la campaña de cribado y todos los años les van haciendo mamografías, pero a la población general tienen que establecer una fecha tope, pero por problemas de aquí, es decir, el sistema de salud público tampoco es que esté como para... Lo suyo, sí. Lo suyo sería que todos los años todas las personas nos hicieran una analítica completísima en la que detectaran también, ¿por qué no nos detectan cada vez que nos hacen una analítica los marcadores tumorales? Yo eso tampoco lo entiendo, ¿por qué? Porque no es tan complicado que en una analítica te ponga a analizar los marcadores tumorales. Si tú no lo pides... No lo pides, no te lo hacen. No te lo hacen. Pero porque es más dinero, más recursos, entonces, claro, pues sería lo óptimo, sí. Sí. Ya, pero eso es prevención, porque al final si tú quieres una prevención y se puede prevenir, eso también tienes ahorro. O sea, claro, no, sí. No sé. Sí, claro. Ahí estoy a tope contigo. Falta que consigamos recaudar más pasta para que se haga eso. Además, ahora a través de una analítica de sangre se pueden sacar muchísimas cosas. Tenemos ARNAs pequeñitos que se llaman, que están por ahí por las células y que pueden ser indicadores de ciertos tumores. De hecho, es un proyecto muy chulo que queremos empezar a trabajar con pacientes y detectar el perfil de estos ARN chiquitines que tenemos por las células, por la sangre y tal, porque igual este perfil
en una analítica de sangre nos puede servir para detectar ciertos tumores. Hay muchas cosas que se pueden ver con la sangre, pero claro, necesitamos pasta para poder invertirlas realmente en el sistema de salud público. Sí. Vale. Tenemos otra cuestión por allí. Sí, quería agradecerte primero que te dediques a lo que te dedicas, con la cantidad de experimentos que tienes, y me deja muy mal sabor de boca la precariedad de la investigación que hay en España, que la sospechábamos, pero tras tu testimonio, vamos, es terrorífico lo que ocurre en España. Y te quería agradecer también tu papel divulgador, porque a mí me detectaron un cáncer de mama hace 2 años y entonces la oncóloga dibujó una raya horizontal en un papel y puso una carita muy enfadada en un extremo y una carita muy sonriente en la otra. Entonces me señaló mi tumor donde estaba y no me dio más información. Entonces es importantísimo la divulgación que hacéis, aparte de la investigación, y agradecértelo. Gracias. Está muy guay y además me gusta mucho porque cuando das una charla divulgativa siempre tienes el feedback del público que dice qué guay, qué chulo, qué bonito lo que hacéis y gracias por enseñarme a mí lo que estáis haciendo, porque al final también la investigación, aunque sea poquito, vive gracias a recursos públicos, o sea, financiación que viene de las comunidades, financiación estatal. Entonces también pienso que es responsabilidad de los científicos, y igual que tú sabes que un obrero va y monta una cosa y tú lo ves, pues es responsabilidad de los científicos de decir, oye, yo estoy haciendo esto gracias a ti también, gracias a tus impuestos. Así que gracias. Yo quería volver un poco al tema del manejo de toda la información que obtenéis en diferentes puntos y preguntarte si se está viendo algún avance con el tema de la inteligencia artificial aplicada a esas bases de datos o a los estudios mismos que hacéis con el ADN, porque me ha parecido como que has dicho que hay millones de combinaciones y si se está aplicando ya o se está haciendo algún avance en ese aspecto. Sí que está entrando la inteligencia artificial, sobre todo en modelos de predicción, porque con la inteligencia artificial podemos meter muchas variables y que sea capaz de evaluar en base a esas variables. De hecho, yo creo que, por ejemplo, el trabajo que hacemos en nuestro grupo llegará un momento, aún falta mucho, pero llegará un momento que sea obsoleto porque tú le podrás meter a una inteligencia artificial esta mutación. Esta inteligencia artificial tendrá todas las variables posibles y será capaz de decirte, pues esta mutación en las células de mama acabará desencadenando una enfermedad porque afecta al splicing, porque afecta directamente a la proteína, porque afecta no sé qué, y sí que se están haciendo muchas cosas al respecto, sobre todo muchos programas predictivos. Sí que es verdad que ahora de momento apuntan menos que una escopeta de feria y necesitábamos toda esa parte de estudio funcional, de estudio con células y de estudios con tal, pero sí que se están haciendo muchas cosas. También os he contado el trabajo de esta chica que aplicaba la inteligencia artificial para el tema de la resonancia magnética nuclear, que también me parece un trabajo brutal. O sea que sí, que la inteligencia artificial está metida de lleno en la ciencia actualmente. Claro, imagino que también en algún momento será posible detectarlo muchísimo antes o no sé. El tumor, sí. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo que estamos intentando, unos por aquí y unos por allá, es sobre todo que se diagnostique en etapas tempranas de tumor. Vamos a tener que convivir con esta enfermedad porque ya he dicho antes que va ligada a la edad y el cáncer irremediablemente va ligado a la vida, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con él y a saber detectarlo lo antes posible. Estamos en ello. Gracias. Pero se está trabajando también, si hacemos una detección que detectas precocemente que puedes generar un cáncer de mama, sí. O sea, que no lo tienes, no lo has desarrollado, ¿cómo van a tratar para que no lo desarrolles? Pues en el caso del cáncer de mama lo tenemos fácil porque te pueden hacer una mastectomía o muchísimas más revisiones para que cuando te lo detecte. En otros órganos es muchísimo más complicado, que son los órganos en los que vamos más atrás en temas de prevención. Pero, por ejemplo, si tú pudieras en una analítica de sangre decir, uy, cuando veamos esta proteína aquí, eso es un indicador de cáncer de páncreas, pues nos estaría solucionando mucho la vida, muchísimos. Y por ahí nos tires, y de ahí... De ahí van tirando en otros sitios, en otras áreas de investigación, sí que se va tirando lo que comentaré antes del perfil de estos RNAs chiquitines, se está haciendo muchísimas cosas. O sea, que sí que se está trabajando en otros laboratorios. Yo en concreto voy a hacerlo en cáncer de mama, porque al final te tienes que focalizar en una especialidad y nosotros estamos dentro del cáncer de mama.
pero sí, hay muchísima gente trabajando en ese campo. De hecho, nos da miedo meternos porque igual nos vamos pisando unos a otros, lo que estábamos comentando. No, mejor. Hola. Bueno, primero que nada, gracias por la charla. Creo que fue el domingo, escuché en un programa de radio que unos laboratorios españoles estaban en disposición de hacer análisis. Lo que no me quedó muy claro es para qué tipo de cáncer y tal. Y hablaban inclusive de que el precio estaba sobre los 800 euros del análisis, que colaboraban con empresas chinas, con empresas de Estados Unidos. ¿Conoces algo de eso? No sé exactamente, no lo he leído y no sé exactamente de qué va, pero sí es lo que decimos, que muchas veces a lo mejor detectar estas cosas, detectar por ejemplo estos ARNs chicotinas del ADN, no es algo que se pueda hacer de rutina porque de momento continúa siendo muy caro, entonces no se puede aplicar a la rutina clínica diaria que sería el objetivo. Poquito a poquito se van desarrollando más cosas que nos permiten reducir ese costo. Por ejemplo, en temas de secuenciación, cuando empezó a secuenciarse el ADN humano, costaba una barbaridad secuenciarlo. Y ahora tenemos aparatitos así, os lo digo yo así, que tú te puedes ir al campo con él, coger una muestra, meterla y que se empiece a secuenciar por un coste ridículo. Entonces, el objetivo en ese campo es ir en esa dirección. En temas de secuenciación hemos conseguido reducirlo, en temas de análisis de este estilo, pues estamos en ello. No sé exactamente. Sí, porque el planteamiento que hacían era eso, era un análisis como un análisis rutinario. Claro, pero un análisis rutinario no puede costar 800 euros. Me refiero que era sí, que el objetivo era el mismo sistema, ¿no? O sea, a partir de un análisis rutinario se podía detectar. Claro, no te sé responder exactamente en eso que es en concreto, pero bueno, estamos en ello, estamos intentando hacer aparatos, recursos que nos permitan pues que cada vez esos análisis cuesten menos y que realmente se puedan aplicar en la rutina clínica. Pero claro, no te sé decir en ese caso qué estaban haciendo porque no he leído. No, yo tampoco, porque además porque no recuerdo exactamente qué empresa era y tal, pero bueno, parecía que era una cosa seria. Pues está muy bueno. A ver si tiene frutos los resultados de esa investigación. Muy bien. Tenemos una pregunta más por detrás. ¿No era? Falsa alarma. Sí, falsa. Bueno, pues mira, a mí me ha surgido una a raíz de todo esto que comentamos, y es en un mundo en el que tenemos tanta información, y tanta información a veces de dudosa proveniencia, ¿cómo podemos informarnos el común de los humanos, ¿no? ¿A dónde debemos recurrir? Porque bueno, muchas gracias por esta labor de divulgación, porque al final es fantástico escuchar a alguien hablar de algo así y hablar de una manera que podamos entender, ¿no? Nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer para informarnos y estar seguros de que esa información es veraz y válida? Eso es muy difícil, sobre todo porque tecleas cualquier síntoma en internet y tienes cáncer y te estás muriendo ya. O sea, sobre todo para la gente hipocondríaca eso es fatal. Sí que es verdad que ahora lo tenemos mucho más fácil porque tenemos a mucha gente, muchos podcasts de divulgación, tenemos a muchos divulgadores en redes sociales que nos facilitan un poquito la labor. Pero no te sé decir exactamente dónde tienes que buscar. En Google ya te digo que tú pones cualquier cosa y mal. Hombre, hay páginas web que son muy buenas y es muy difícil saber diferenciar qué es real y qué no. Pero bueno, también en nuestras manos está el contrastar, saber contrastar la información. No te sé decir exactamente, tienes que entrar aquí porque esto va a ser una utilidad brutal. No, pero sí que es verdad que ahora tenemos muchos podcasts, muchos investigadores que están haciendo divulgación y eso nos puede venir muy bien a todos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Lara. Ahora vamos a bajar del escenario, vamos a dejar que suba Consuelo y simplemente pues, decirte que desearte muchísimos éxitos porque tus éxitos, ojalá puedas seguir muchos años dedicándote a la investigación y tus éxitos serán los nuestros como sociedad. Así que muchísimas gracias. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un verdadero placer haber dado la bienvenida y haber compartido con vosotros esta primera ponencia del espacio de diálogo de la Fundación NIRVEL. Con esta iniciativa abrimos un foro pensado para compartir ideas, aprendizajes e investigaciones que nos inspiren y enriquezcan a nuestra comunidad. No puedo imaginar una mejor manera de inaugurar este espacio que con la participación de Lara Sanoguera, una investigadora que para mí representa la excelencia y el talento que define a la ciencia en España. Su trayectoria y sus logros son un testimonio del potencial que tenemos en este país para liderar en el ámbito de la investigación y la innovación. A veces puede parecer que España no destaca lo suficiente en el ámbito de la investigación, pero esto no es cierto. Nuestro país ha sido cuna de avances médicos y tecnológicos de enorme impacto gracias al esfuerzo y la creatividad de nuestros investigadores. Es fundamental que sigamos apoyando su trabajo porque el talento existe, aunque no siempre se disponga de todos los recursos necesarios. Aquí es donde la inversión, tanto pública como privada, se vuelve esencial. Necesitamos que todos los sectores trabajemos juntos para garantizar que nuestros científicos cuenten con los medios necesarios para continuar marcando la diferencia. Desde la Fundación NIRVEL creemos firmemente que apostar por la investigación es apostar por el futuro. Quiero destacar especialmente nuestro compromiso con la investigación en el ámbito del cáncer. Ya como os ha comentado Maite, a través del Trade Solidari hemos contribuido a la financiación de una beca otorgada a Gregory Stick, investigador de la Fundación Josep Carreras, cuyo trabajo es fundamental para avanzar en la lucha contra esta enfermedad. También me gustaría resaltar algo que considero esencial. La nueva ciencia debe hablar en femenino. Las mujeres desempeñan un papel crucial en el progreso científico y es nuestra responsabilidad garantizar que encuentren las oportunidades y el reconocimiento que se merecen. Lara Sanoguera es un ejemplo inspirador de cómo el talento femenino no solo está presente, sino que lidera avances transformadores. Como ya ha contado Maite, al inicio la Fundación NIRVEL está preparando un año lleno de actividades medioambientales y sociales abiertas a todo el público. Desde este espacio de diálogo hasta proyectos que promuevan la sostenibilidad y la inclusión, queremos ofrecer iniciativas que conecten a las personas con causas que realmente importan. Este evento es solo el comienzo de un año espectacular y os invito a estar atentos y a acompañarnos en los próximos encuentros. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo y marcando la diferencia. Muchísimas gracias a todos. Pero antes de ir para allá, pues vamos a dar otro aplauso más porque ha sido corto, ¿no? Por favor, subís Lara, presidente y patrona, y os hacéis una foto. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Enhorabuena. Hola.